Venga, bueno, pues llevamos entrando por aquí. Hola a todo el mundo. Hola Andrés, ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿cómo estás? ¿Muy del día? ¿Cómo Bien, va la bien. semana? No me esperaba ese mensaje de "This meeting's being recorded" tan fuerte. Sí, Como que ¿verdad? me habrás visto la cara de sorprendido y o de asustado. Sí, parece que te están hackeando el ordenador o algo más grave, ¿no? Claro. Sí, para mí pues, me pasó lo mismo la primera vez también, que digo, está muy fuerte, están Sí, robotizados. sí, sí. No usáis Bueno, tu Zoom. pregunta, ¿todo bien el día? Un poco caótico, como siempre puede ser trabajar en producto, pero nada, siempre con mucha diversión, que es lo que cuenta al final, ¿no? Genial, ya recuperado, ¿no? Me has dicho que los últimos días habéis estado Sí. enfermo. Ya a tope. Sí, tío, que estuve en un eje de suerte, bueno, si lo puedes llamar suerte, ¿no? Porque entré en COVID y me fui influenza. Entonces estuve 2 semanas que estuve un poco mal, pero ya a tope, de vuelta a hacer deporte, al curro, a todo. Genial, qué bueno. Al final, el trabajo al final es un poco lo que los que nos mantiene al pie del cañón. Siempre hay mucha gente que nos pasa que muchas veces que estás trabajando, estás bien, coges vacaciones o fin de semana y ¡clac! Bajan las defensas y bueno, Claro, la adrenalina te protege ahí. sí, yo lo pienso. Bueno, estamos esperando un poquito, ¿vale? Nada, al 5 empezaremos a presentar la escuela y qué hacemos. Nada, esperamos un poquito a los últimos rezagados que se conecten y nada, que estamos aquí un poco Andrés y yo ya. Bueno, hablando off topic total. Perfecto. No sé si alguien nos puede decir de los conectados, nos escucha bien, espero que sí. Si podéis decir nada, pues de dónde venís o qué rol venís desempeñando, o si os gustaría empezar carrera en el rol de producto, en el caso de que no lo tengáis. Genial, gracias, Yaiza. Que no solo Perdona, basta. ¿quieres que yo comience explicando sobre mí o abriste la pregunta hacia el resto, que no te escucho muy bien? A todo el mundo, entiendo que si me estás Ah, vale, contestando, vale. me escuchas bien. Vale. ¿Alguna ahí con ímpetu de poder compartir un poquito? Mm. Sí, no, Yaiza dice que se nos ve y se nos oye perfectamente, así que al menos público tenemos. Está genial. Mira, nos dice que es Product Designer desde Madrid. Muy bien, muy interesante. No sé si quieres seguir carrera en Product Design o te gustaría más Product Management. Secreto, no puedes decir. Bueno, sigue entrando gente. Product Manager desde Madrid. Hemos preguntado qué tal estáis, si se nos escucha bien y de dónde venís y qué rol venís desempeñando. Marta. Nada, bueno, de hecho, acabamos de empezar, no hemos empezado todavía. De hecho, nada, son y 5, hemos dejado 5 minutitos de cortesía. Entonces, pues nada, me gustaría dar la bienvenida a Andrés y presentarnos, hacer una presentación un poquito más de por qué estamos aquí y con quién venimos, un poco de la mano de Hero Camp y por qué. Entonces me gustaría nada, explicar. Yo soy Javier Ruiz, soy Senior Product Manager en Aplázame. Andrés Ramos, que es el Head of Product o Get Ritmo, o Ritmo, no sé cuál usáis usar. Ritmo, ¿verdad? Ritmo. Ritmo, sí. Ritmo, pues, es una fintech también súper interesante. Y nos explico brevemente qué es HeroCamp para que no os conozcáis. Seguramente pues ya muchos os suena, otros no. Pues para los que no conozcáis, una breve introducción. Bueno, HeroCamp actualmente es un ecosistema en torno a entornos del mundo del talento y del producto digital, que al final se traduce en 3 divisiones. La escuela líder en Product Management y en Product Designers, una boutique de cambio de organización, esto lo tengo que cambiar, me cuesta muchísimo, organizacional, donde ayudamos a organizaciones y equipos de producto a pasar al siguiente nivel con formaciones y coaching. Y luego también la parte de Hero Hunt,
que es una agencia de recruiting hiper especializada en perfiles de producto, product manager y product designers, ¿vale? Pues básicamente, esto permite, bueno, al final completar el círculo de formación y ayuda a empresas y personas a encontrar el mejor perfil y entornos de trabajo de producto, pues en entornos de producto avanzado. ¿Por qué decimos que somos líderes en la escuela de producto en España? Pues porque desde 2017 hemos entrado desde 2017, perdón, hemos entrenado en nuestros cursos en España a más de 1.200 personas, 40 ediciones de Product Manager, 8 ediciones de Product Designer, la nota media es de 9 sobre 10 y porque el 93% de nuestros alumnos nos recomendaría a familiares y amigos. Además, porque estamos muy felices de tener tantas y tantas historias de alumnos que ya pues, trabajan con equipos de producto muy top, como Cabify, Factoria, Mercadonatet, Adevinta, Inditex, entre muchos otros, y que incluso ya algunos son, pues, son Lead Product Managers, Head of Products, incluso CPOs. ¿Qué puede ofrecer la escuela? Si queréis formar en producto digital, pues bueno, al final son 4 cursos de producto, que es el de Product Manager, Product Manager Advanced, que es un poquito más senior, Product Analytics y Product Designers, ¿vale? Algunos de las últimas plazas disponibles las dejo por aquí, ¿vale? Para que sepáis que van avanzando. Y nada, poquito más. Si tenéis alguna duda, pues nos podéis escribir en la dirección de herocamp.com. Y luego, pues nada, también con David Rodríguez, que es el asistente de admisiones, pues también nos puede ayudar, o incluso me podéis contactar a mí también para resolver cualquier duda, ¿de acuerdo? Y ahora sí, después de la cortinilla de presentación de Hero Camp y que sepáis todos lo que podemos hacer, pues nada, Andrés, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por invitarme y además por explicarme de HeroCamp, que no tenía, o que había escuchado ya de ustedes, pero no sabía cuánto recorrido habían hecho, ¿no? Así que es interesante también. Sí, la verdad es que los números son muy buenos. O sea, igual pues sí que nos falta un poquito todavía llegar un poco más a más gente de producto, pero la verdad es que los números son brutales y sobre todo el NPS, ¿no? que buscamos es impresionante. Y luego la gente, pues que al final también los profesores de la escuela algunos son exalumnos y al final son, más que profesores, son trainers o entrenadores que están en empresas de producto, que no es gente que se dedique a formar, sino es gente que tiene su trabajo y además comparte la experiencia, con lo cual yo creo que es muy interesante. Pues nada, esto, Andrés, bienvenido. Me gustaría presentarte, pero yo creo que al final, si nos explicas casi mejor tú, quién es Andrés, pues de dónde viene, cuál es la trayectoria profesional, qué nos lleva aquí, ¿no? Y por qué producto. Claro. Me encanta que hayas comenzado con la pregunta de quién es Andrés, porque bueno, esa es medio filosófica y creo que me lo pregunto cada año igual. O sea, que es de las cosas que siempre reevalúas, ¿no? De quién eres tú mismo. Pero sí te puedo contar un poco más de mi recorrido. De hecho, yo comencé mi carrera en América Latina. O sea, yo soy peruano, trabajé en algunos países de Sudamérica. Comencé mi carrera en estrategia comercial. Trabajé en LATAM Airlines, que es la principal aerolínea de Sudamérica. Específicamente lo que hacía era revenue management, mucho tema de decisiones de cómo optimizar el P&L, cómo crecer, cómo competir mejor cómo competir más, cómo generar más revenues, ese tipo de decisiones. Eh, Luego tuve la oportunidad de trabajar en Interbank, que fue uno de los bancos más grandes del Perú, y ahí fue donde inició mi carrera en producto. O sea, fui el primer product owner del área de negocio. O sea, en Interbank se separaban, como muchos bancos, en el área de tecnología que era más en los sistemas core, el área de tecnología que era más en los canales digitales, y esta era la primera iniciativa de hacer productos desde la parte de negocio. Y ahí fui un PO, que siendo metodologías ágiles, cuando todo esto era back in the day, o sea, no había HeroCamp, no había nadie que me haya contado cómo, y nada, aprendiendo y haciendo al mismo tiempo, que fue una experiencia súper interesante. Al tiempo pude trabajar después en una aceleradora de emprendimiento que se llama Endeavor, que es una red global de emprendimiento, que para mí, a ver, alguien que venía de aerolíneas
y banca dos industrias súper específicas, fue una gran oportunidad de hacer crecer el pensamiento más lateral, ¿no? Empezar a ver por semana, no sé, 40, 50 diferentes tipos de empresas con diferentes modelos de negocio, entender los challenges que tenían y cómo podían ayudar a acelerar y crecer y expandirse. Eh, Justo después de Endeavor, eh, decidí hacer un bootcamp. No era de Product Management, pero fue en tecnología. O sea, quise aprender a hacer coding. Como había trabajado con tecnología, me encantó y quería entrar más al barro, pero barro, barro. Dije, bueno, aprenderé a hacer code y, y bueno, la verdad es que súper, súper, súper bueno. Yo siempre tuve como bien puesto mi objetivo de que lo estoy haciendo para poder entender más los detalles y poder comunicarme mejor con los ingenieros cuando trabajaba. Y la verdad es que sí sentí un antes y un después. O sea, la verdad es que te da las herramientas para eso. Me parece súper interesante esto de momentos porque yo creo que, me imagino, ¿eh? En mi caso es un poco la excepción, quizá que la gente entienda como subir de nivel, ¿no? Es decir, no es bajar al barro, sino mancharse lo menos posible dentro de lo entender o qué es el barro dentro de producto, pero no llegar al barro de tecnología. Es decir, bueno, esta es tu parcela, la mía es Claro, esta, ¿no? Y cuesta. Yo en mi caso lo comento pues muy diferente porque al final yo soy ingeniero informático y creas que no, pues la base tecnológica la tengo de estudios. He claro. tenido la suerte o desgracia de no ser programador, pero al menos la parte de conversacional la entiendo bastante, ¿no? Pero es curioso porque creo que es la primera persona que conozco que ha estudiado tecnología para comunicarse mejor con el equipo de tecnología. O sea, me parece muy top, No, ¿no? es que era increíble porque, a ver, yo cuando trabajé en el banco, lo que hacíamos, como éramos la parte del negocio y no teníamos un canal, de hecho, creábamos el producto omnicanal. Entonces, en esencia, lo que estaba creando yo era APIs. Y claro, conceptualmente, sabes que es una API, te dibujaba los bloquecitos y podía dibujar qué era el producto que estamos haciendo, cómo se orquestaban los servicios, pero ¿qué era una API? O sea, ¿qué es exactamente una API? O sea, y eso, o sea, ¿cómo se construye una API? ¿Cómo puedo consumir APIs de otros lados? Ese tipo de conocimiento mucho más específico, lo descubrí, lo entendí y fue cuando lo empecé a tocar. Y claro, o sea, a ver, que es ultra necesario para poder llevar el rol de Product Owner, no, no lo es. Puedes moverte, que te ayuda, te hace la vida mucho más fácil y que hace que tengas una comunicación más efectiva con los ingenieros. Sí. Entonces, yo lo tomé por iniciativa propia y la verdad es que lo recomiendo muchísimo. O sea, para cualquier persona que quiera trabajar en producto o tuvo la suerte, digo, suerte de haber estudiado ingeniería, si es que se quiso dedicar a esto, eh, o en todo caso hacer un pequeño curso, un pequeño bootcamp o, bueno, hay muchísimas opciones ahora en el mundo online para realmente entender de qué va la cosa, ¿no? Súper interesante porque al final yo creo que en producto hay muchos canales de entrada, porque hay muchísimos tipos de productos, al final no hay un tipo de background específico para un rol. Tal cual. Yo creo que al final, entonces, esta parte de aprendizaje yo creo que es interesante Sí. para todo De el mundo. hecho, de hecho es algo que nos podríamos enrollar, o sea, de dónde nace el product manager o el product owner. Sí, sí, La esto verdad, para otra charla, sí. ese es para otra charla porque hay demasiados caminos. Sí, Pero bueno, justo después de hacer el bootcamp, trabajé en una travel tech que bueno, ayuda a la gente a conseguir las visas de cualquier destino. Ahí era un product manager haciendo web optimization, o sea, mucho más enfocado en temas de pricing, de monetización, analítica y experimentación. Y hoy, más reciente, trabajando en Ritmo, como bien has dicho, soy el Head of Product de Ritmo y también fui el primer Product Hire, entonces hice todo el recorrido, o sea, desde ser el Product Manager, el único Product Manager, de estar haciendo todo el proceso de Product Discovery, haciendo todo el proceso de Product Delivery en hacer cada una de mis tareas, refinar mis PRDs, absolutamente todo, a contratar el equipo, enfocarme en coacharlo y hacer crecer mucho más
o sea, la parte, y formalizar más el área, definir mucho más la visión y más lo que es el rol del Head of Product, ¿no? Jolín, sé que sí, sí, has tenido un recorrido brutal en Ritmo, ¿no? Al final has visto todo, has montado la cultura de producto con todas las desventajas que es, hay que montarlo de cero, con la ventaja de que seguramente pues, has tenido la suerte de hacer un poco a tu gusto, ¿no? Pero muy challenging también y que funcione, Así es. me imagino muchos challenges. Pero eso va muy relacionado a tu pregunta de por qué producto. O sea, por qué es que al final escojo trabajar en esto. Y si, si soy completamente honesto, es porque para mí no encajo en otra cosa. O sea, la verdad es que producto tiene la capacidad, o sea, la oportunidad de estar ligado siempre a mucho propósito. Estás ligado a aprender siempre, o sea, realmente tienes demasiadas dimensiones por las cuales puedes seguir aprendiendo y o sea, es un ongoing para toda la vida. Y lo otro es que puedes satisfacer múltiples intereses. Entonces, yo lo que más busco es como siempre estar estimulado en las cosas que hago y eso me impacta muchísimo en la motivación. Y sobre todo cuando eres capaz de generar valor de una forma tan tangible. Entonces, sí, o sea, te diría por descarte, pero en verdad es porque me atrae muchísimo esos componentes del rol. Podría suscribir, yo creo que el motivo principal también de esa parte de aportar valor y poder estar ahí en todos lados y engancha, yo creo, cada vez, creo que cada vez hay más tendencia a producto. De hecho, creo que mucha gente que no es product manager, pero quiere dar pasitos hacia ese lado, justo por se siente atraída por tantas cosas, pero es intangible, pero a la vez tangible, es muy Claro. dinámico, muy cambiante, engancha, engancha. Andrés, voy a empezar fuerte. O sea, voy a ir ya por la pregunta Buenísimo. del titular, que básicamente es qué es una feature factory y qué es una product company y cómo podemos diferenciarlas. Sé que es una pregunta muy fácil de formular. Veamos Dale, la... dale. O sea, es que la puedo responder a diferentes niveles, si te soy honesto. O sea, ¿qué es una feature factory? Es algo que me genera un dolor de cabeza y frustración. Eh, pero bueno, es una realidad también. O sea, si yo te digo un poco de mi experiencia, no solamente de experiencia directa, sino en temas que he hecho de consultoría y también mucho de lo que estudio, leo y escucho. Y, y una de las personas que me encanta seguir bastante es Marty Kagan, que también es súper conocido y bueno, como todo el mundo que está en producto lo habrá escuchado su nombre. Es que al final hay una clasificación muy marcada de dos tipos de compañías que hacen software que pueden ser o una feature factory o una product company. ¿Qué es una feature factory? Es una empresa que al hacer software su motivación o objetivo principal es el delivery. O sea, están dándole más peso o valor al output sobre el outcome y, y los equipos de producto suelen, o sea, algunos comportamientos suelen ser como reciben o enfocan en hacer un roadmap de muy largo plazo con fechas marcadas y la principal success metric es la capacidad que tienes de haber lanzado a producción esas features en el tiempo que habías prometido. Y por el otro lado, que es una product company, es una empresa que está generando, que está mucho más enfocada en el outcome, mucho más user-centric y que tiene equipos de productos multidisciplinarios y empoderados a, a solucionar problemas. En efecto, ¿cómo se traduce esto? Es equipos que reciben un challenge, un success metric muy claro y tienen el empoderamiento necesario para realmente proponer cuál es la mejor vía para solucionar ese problema. Y utilizar cualquier metodología ágil, pero sobre todo ser ágiles en el proceso para realmente saber de si son capaces de mover esa métrica. Entonces, ¿cómo las diferenciamos? Bueno, hay muchas maneras, pero yo diría comenzaría por observar bastante bien el Product Development Process. Una de las cosas que suele suceder muchísimo es, si simplificamos, el Product Development Process tiene las dos partes, el Discovery y el Delivery.
las feature companies o feature factories van a estar muchísimo más enfocados en la parte del delivery y el discovery lo hacen si lo hacen. Lo otro es entender los equipos multidisciplinarios en qué etapa del Product Development Process están participando. O sea, es muy frustrante o es muy evidente cuando tú ves equipos que dicen, estoy haciendo Scrum, entonces soy ágil, pero los ingenieros, la primera vez que han visto qué es lo que tienen que construir es en el sprint o justo antes del sprint. Entonces, como o sea, ni siquiera has capitalizado una fuente de innovación súper potente, que son los ingenieros, o sea, para realmente valorar cuál es la mejor manera de abordar ese problema. Entonces, están siguiendo instrucciones. Si es que realmente somos muy ligados a la regla, eso es más waterfall que ágil. Y lo mismo pasa con los diseñadores o el rol de product designer. Hay empresas que en este tipo de procesos, bueno, las empresas Feature Factory, en este tipo de procesos, suelen pasar el product manager que dice, ese es el problema, esa es la solución, y haces un framework, unos wireframes, un mockup, se lo haces esto a la persona de diseño, y lo que está haciendo la persona de diseño es básicamente el UI, y esto, con los requerimientos, lo mandan al equipo de desarrollo a implementar. Entonces, ese cascadeo, que es más como una cadena, es realmente un waterfall. Por el contrario, ¿qué hace un product company? Se enfoca muchísimo más en el product discovery, es muchísimo más enfocada en entender cuál es el problema que quiere solucionar, cuál es el success metric, escucha a sus clientes, tratas de involucrar al equipo, tanto técnico como el equipo de diseño, al momento en el discovery, y tratas de atender los 4 riesgos primordiales de cada producto antes de siquiera haber llegado al delivery, que es, uno, es economic risk, o sea, lo que vamos a hacer hace sentido desde el punto de vista de la empresa. Value risk es, ¿realmente le está generando algún valor al usuario? Usability risk, ¿realmente lo que vamos a construir es fácil de adoptar? O sea, ¿va a poder generar adopción? Y feasibility risk, que es, ok, lo que queremos hacer es factible desde el punto de vista de construirlo, donde obviamente los ingenieros tienen un mayor say. Y es así como se comportan. Entonces, previenen, atienden esos riesgos en la parte del discovery, toman el criterio y el aporte de cada una de las personas de este equipo, se enfocan en que tienen un problema que resolver, una meta clara que hacer, y después tratan de generar las hipótesis necesarias y cuál es la expresión más mínima, MVP, para poder validar esas hipótesis para recién ir al desarrollo. Entonces, no te estás midiendo por tu capacidad de generar mucho delivery, estás midiendo realmente la velocidad. O sea, la percepción de velocidad es completamente distinta. Por un lado, en Feature Factory mides cuánto puedo haber desarrollado en un periodo de tiempo versus en una Product Company mides cuánto tiempo me llevó poder maximizar un indicador. Que claro, si tú mides una o la otra, en la que es output te va a decir, esta es más rápida, puede ser que en la otra, en la de Product Company, hayas hecho menos delivery, podría ser, pero llegaste mucho más rápido al objetivo. Entonces, ¿cuál es la velocidad que realmente estás primordiando? O sea, es súper interesante eso, ¿no? Que al final, un poco me estaba pelando la cabeza, ¿no? Digo, con todo esto que se hablaba de Agile, ¿no? Scrum, de puntos de historia por complejidad y la velocidad del equipo y cuántos puntos quema. Y al final puedes estar quemando 200 puntos, que puede ser mucho o poco, depende de la empresa, y luego realmente no estás entregando ningún tipo de valor al usuario y estás con qué equipo más productivo, ¿no? ¿Cuántas líneas de código saca? Pero igual luego el cliente pues no no recibe valor. De hecho, justo me hacías recordar también una situación en que
sobre todo cuando empezaba a trabajar, que era más junior y tal, pues un poco te venían top-down, ¿no? Oye, hay que hacer esto, tal. Ah, pues sí, 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 sí. Yo, pues, hacerlo. Y luego, dices, voy a ver cómo, voy a preguntar, a ver si, cuando no sé ya ni que haya que medir ni nada, ¿no? Voy a preguntar al tío este que me lo pidió, a ver si lo está usando, tal. Y dice, no, no, es que al final no me hace falta. Y, hombre, entonces, Claro, luego esto lo desarrollas, ¿no? Entonces, con el tiempo es que muchas veces cosas, sobre todo creo que en Feature Factory, que te llegan top-down requerimientos por stakeholders potentes o empresas o clientes importantes que te piden una funcionalidad, y luego muchas veces no la usan o la usa una persona, ¿no? Y dices, joder, me he gastado aquí, si me das a contar horas de desarrollo, análisis y tal, miles de euros en esta funcionalidad y la usa una persona. Y digo, ostras, es que, es que es total. Lo que pasa es que como pierdes el user centricity, o sea, como dejas de tener al usuario como en el medio de tu toma de decisión, empiezas a desvirtuar el objetivo. Entonces, empiezas a concentrarte, ok, ¿qué es lo que se quiere resolver? A ver, ¿cuál es el objetivo que tengo que cumplir? Tengo que resolver este problema que tenemos en la compañía. Pero luego, si es que no lo atas al otro lado y nadie lo usa, entonces, ¿qué problema estás realmente solucionando? De hecho, tengo un ejemplo de una empresa que hacía algo muy similar. Te lo cuento para que veas, o sea, justo cómo pasaba. En una on-demand delivery company, que un, era un amigo que estaba comenzando a hacer el rol de senior PM. Y, y también, o sea, tenía mucha cultura de Feature Factory y en su primer, o sea, justo llega y dice, ok, ese es tu roadmap. Y dentro del roadmap, una de las cosas que tenía, o sea, era un roadmap súper específico que tenía que solucionar el problema que se había originado porque esta on demand tenía groceries, entonces tenías partners que podían vender grocery a través de su plataforma, ¿verdad? Y muchos de estos partners empezaron a quejarse de que eh, se empezaban a vender cosas que no tenían stock. Y era como generaba frustración a todas las partes, generaba problemas y también obviamente generaba problemas a los usuarios. Entonces, cuando evaluaron, ok, decían, ¿cuál es el problema? Es que la integración es, habían dos tipos de integraciones. O una era manual, tenían que digitar manualmente el stock, lo cual genera un problema. La otra era que tenían procesos batch. Entonces, siempre, al final, era que el stock no está en real time. Entonces, dijeron, el problema es que el stock no se actualiza en real time. Entonces, eso es lo que tienes que solucionar. Tienes que integrarte para tener el stock real time. Pero esa perspectiva, ¿hacia dónde va? Es el problema que tú estás llevando hacia, ok, lo que se quejan los stakeholders y lo que quieres resolver. Pero, bueno, justo mi amigo que tenía un poco más de experiencia, dijo, ¿qué pasa con el usuario? O sea, realmente, ¿cuál es el problema del usuario? Ellos no quieren comprar algo que no van a poder, o sea, que al final no terminan recibiendo. ¿Y realmente tengo que solucionar eso con la integración? O sea, el roadmap era, ¿qué te imaginas los meses? Tú ya has visto integraciones con mm, plataformas que además, sobre todo cuando son más antiguas, el tiempo y el esfuerzo que eso toma. Dijo, y en este proceso dijo, no, lo que tengo que hacer es evitar que el cliente esté comprando algo cuando no hay stock. ¿Y cuál fue un mejor approach? Vieron la data y la mayoría de veces eso sucedía cuando el stock era menor que 10. Entonces, simplemente lo que hacían era, si el stock era menor que 10, salía de poder venderse en la plataforma. Y te ahorraste un montón de desarrollo cumpliendo con lo que querías hacer, que era que el usuario no se frustre en comprar algo que no estaba. Entonces, solamente enfocar el problema desde el punto de vista del usuario te desasocia completamente a lo que puedes creer que es el problema y lo que es la solución, y realmente llegas a un camino que genera muchísimo valor y en este caso con muchísimo menos esfuerzo. Estoy totalmente de acuerdo que al final hay que centrarse en el problema. O sea, que los stakeholders aportan un conocimiento muy valioso, mucho contenido. Lo que pasa es que por buena voluntad, la mayoría de las veces, si no el 90% de las veces, quieren llegar más allá y aportar la solución porque el producto mola. Claro. Entonces,
se extrae, ¿no? Hay que saber extraer la parte del problema. Y entonces esto yo te lo hilo con una pregunta que entonces que creo que más o menos has ido contestándolas, pero es verificar qué ventajas e inconvenientes tiene cada una de ellas. Ventajas Vale. alguna tendrá, me imagino que alguna ventaja tendrá Feature Factory. Hemos visto que ya estás perdiendo el combate, pero alguna ventaja imagino que tendrá y cuáles son los problemas y demás que tiene y viceversa, ¿no? Sí, a ver, siendo honestos, o sea, algo tiene que tener porque al final muchas empresas lo utilizan, ¿no? Entonces, voy a comenzar por esta, que es la delicada, y te diría que es que es mucho más sencillo. O sea, ser una feature factory en realidad es mucho más fácil de implementar y es porque estás, o sea, no estás lidiando con tanta incertidumbre porque tu éxito se está midiendo por tu capacidad de satisfacer a los stakeholders únicamente. Y esos stakeholders son personas que tienes tu contacto en tu propia organización. Entonces, al final, lo que estás haciendo es un proceso de priorización. Y, y hacer un proceso únicamente de priorización para lidiar con la incertidumbre es más sencillo que hacer lo que, lo que, lo que corresponde hacer en una product company, que es entender que existe la incertidumbre y más bien gestionar iterativamente para poder o sea, disminuirla. Que eso involucra tener que tener un montón de resiliencia, tener un montón bueno, tener una cultura que promueva la experimentación y el fallo y tener confianza de que vas a tener tiempo en el cual vas a estar hablando con clientes, vas a estar haciendo discovery, vas a estar ideando, tiempo que estás decidiendo y tiempo que estás implementando. Entonces, yo te diría, esa es la mayor razón por la cual las empresas utilizan Feature Factory y esa es la parte que suele ser ventajosa. La otra parte es que, y esto es bueno, muy claro, en una Feature Factory en realidad no necesitas Product Managers. Si soy muy estricto eh, y controversial, pero de verdad, lo que necesitas es un Project Manager, porque estás justamente priorizando en función de los stakeholders. Y eso es lo que haces. O sea, si no estás haciendo Product Discovery y no te estás enfocando en hacer los mejores productos que satisfagan a nuestros clientes y a la empresa, y estás simplemente satisfaciendo la pedida de los stakeholders, eres un Project Manager. Entonces, ¿qué significa eso? Que es un rol mucho más específico y captar un rol como tal en una empresa es más sencillo que captar a otro tipo de rol, que es el Product Manager, que es por naturaleza mucho más complicado, porque requiere, como hablamos al inicio, o sea, bueno, diferentes tipos de dimensiones, diferentes tipos de talento para hacer este rol de una manera mucho más efectiva, ¿no? Porque on top of tu stakeholder management, tienes que realmente o sea, satisfacer a tus clientes y a la empresa y poder llegar a la métrica. Pero eso significa que tienes que hacerlo, o sea, en adición de lo que estás haciendo ya de manejar a los stakeholders internos y realmente ser capaz de involucrar al equipo de desarrollo, que ojo, lo estás sacando de picar código, que eso ya involucra un riesgo para agarrar y o sea, traer las mejores iniciativas para los problemas para luego desarrollarlos. Entonces, si necesitas más liderazgo, si necesitas tener una mayor capacidad de influencia, necesitas tener mayor buy-in en tu organización y necesitas poder realmente abstraerte, o sea, empatizar con los clientes, abstraerte con los problemas, entender las necesidades del negocio y venir con las mejores soluciones para poder optimizar a esa métrica. Por lo cual, es más complicado armar equipos en una product company. Totalmente de acuerdo. Justo además has comentado una cosa que va a rozar con el Discovery y el Product Manager y el Project Manager, que yo al final, primero que estoy totalmente de acuerdo y después que al final últimamente, pues no sé por qué, el algoritmo de LinkedIn decide que tengo que ver más y es un gráfico que sale mucho, que el Product Manager tiene que estar en el 70%, 80% del tiempo en Discovery
y un 20 o un 30% de su tiempo debería estar en el delivery, idealmente. Esto luego, pues en mi caso no es realidad, pero bueno, sí que hay parte de discovery. Igual, claro, sí que es verdad que al final si lo tienes que ejecutar y analizar con un project manager y un analista, un business analyst o muy potente o lo que sea, pues ya puedes acabar de tirar. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Una pregunta que quería hacer, porque antes has comentado sobre temas de equipos empoderados. Sí. Entonces, bueno, yo estoy bastante curioso sobre eso. ¿Cómo actúa eh, el equipo, ¿no? Es decir, el product manager, cómo trabaja con un equipo empoderado para poder enfocar la compañía o un Vale. poco más ya cuando la compañía, no sé si preguntarte cómo organizarlo cuando ya está un poco más rodado, ¿no? ¿Qué Sí. características tienes? Sí que es una pregunta un poco ambigua, pero Pero hay que darle forma. O sea, te entiendo, creo que entiendo por dónde estás yendo. O sea, creo que iniciaría en entender realmente qué significa empoderado. Eh, y empoderado, para que un equipo pueda ser empoderado, en realidad lo que necesita es que haya una visión clara. O sea, una visión y ojo, digo, una visión del producto, no una visión de compañía. O sea, la visión de producto tiene que estar alineada a la compañía, pero no, tiene que existir una visión del producto. Para esto, definición súper teórica, pero clara. ¿Cuál es el propósito de una visión? Es poder determinar un destino, saber hacia dónde queremos ir. ¿Y cuál es el para qué de una visión? Para que todo el mundo entienda a dónde tiene que ir y que no estemos yendo en diferentes lugares. Luego está tener una estrategia clara. ¿Qué es la estrategia? Es el camino que quiere seguir un equipo determinado hacia esa visión. Y acá, eso es lo mínimo que tendría que tener un equipo para poder estar empoderado. Cuando digo una estrategia, es decir, ok, ¿qué te estás enfocando? ¿Cuáles son los focos estratégicos de producto? O sea, qué estás tratando de generar y cómo vas a medir esto. ¿Cómo contribuye algo específicamente del producto y cómo esa métrica se relaciona con una métrica del negocio? Eh, una vez que tienen eso y luego tienen la libertad de poder plantear sus propios roadmaps haciendo el, el due diligence necesario en el discovery para entender cuáles de qué implica este problema, cómo esto debería de estar generando valor para el usuario de la compañía y cuáles son las hipótesis que tienen el equipo para poder validar y poder empezar a testear, cosa de que tienen mucho más certeza de que se van a acercar a optimizar esa métrica, ahí ya es un equipo empoderado. ¿Qué no es un equipo empoderado? Un equipo que recibe, como tú lo decías hace un momento, decisiones top-down de lo que tienen que implementar y están únicamente implementándolos. genial. Yo creo que además que debe haber diferentes tipos también de equipos empoderados, supongo que también depende de la madurez del equipo. Al final, me imagino también habrá personas dentro de un equipo que son más proactivas y están más deseosas de colaborar con producto, de dar ideas. Y habrá perfiles, supongo que en tecnología, pues a veces es un chascarrillo o un estereotipo, ¿no? Pero a veces hay muchos que son un poco más introvertidos y demás y que quieren eso, ¿no? Decir, dime lo que tengo que hacer, no quiero hablar con nadie, yo hago esto, ¿no? Entonces, creo que hay un poco, supongo que hay un poco de todo en los equipos. Al final las personas son caracteres diferentes 100%. y imagino también habrá grados distintos de equipos empoderados. Pero me parece súper interesante porque al final yo pienso que eso, que también que necesitas Sí, que un equipo colabore. Yo pensé, a veces, muchas veces pienso también en las mentes de colmena, ¿no? Es decir, ver si, vale, pues por muy crack que sea una persona, cuando trabajas con otras personas y demás, y entre todos piensan sobre lo mismo, sale más diversidad de ideas y al final, incluso algunas son más económicas, entre comillas, en cuestiones de tiempo de ejecución y de delivery y demás. de hecho, si enlazo algo súper interesante con lo que estás diciendo es cuál es el rol de liderazgo dentro de una product company, ¿no? Porque justamente tienes diferentes tipos de equipos y, la honestidad por delante es difícil. O sea, tener equipos empoderados y tomar decisiones y además, sobre todo, si has pasado por un proceso de migración de ser más Feature Factory a una Product Company, de la nada es el Product Manager, es como, uy, ahora soy yo el que tomo las decisiones. Uy, ahora soy yo el que tengo que descubrir cuáles son los problemas.
ahora tengo que ser el que influencia y el equipo al final tiene que respetar y confiar en lo que estoy haciendo también. Entonces se vuelve un poquito más complicado. Entonces, ¿cuál es el rol de los líderes? Por un lado lo que dije, ¿no? Que es la visión, la estrategia, y por otro lado es el coaching. O sea, se vuelve lo más fundamental. O sea, lo que tienes que ayudar es, como tú dices, vas a tener diferentes equipos que tienen diferente expertise, diferente conocimiento y que van a estar más o menos preparados para tomar ese tipo de challenge. Y ahí el liderazgo, y cuando digo liderazgo en producto, no me refiero exclusivamente al liderazgo del product manager, o sea, o el head of product, me refiero a el head of engineering o el head of design, para ayudar a que cada persona dentro del equipo pueda saber cómo ejercer ese rol y cómo poder ejercer ese liderazgo que involucra ese rol. Sí, y de hecho estaba pensando yo justo, yo creo que, que la parte del coaching es fundamental, la cultura del feedback y demás, y justo ahora también, pues que estaba otro día estoy mirando una tonterías de roadmaps y demás, que hay un sinfín de herramientas, y pienso que también tener un sitio público que se pueda compartir el roadmap de medio año, incluso diría, para que el equipo sepa dónde va, yo creo que al final te lo agradecen ellos, ¿no? Decir, ostras, sé que tengo que ir hasta aquí, pues puedo colaborar en el debate de las funcionalidades o las cosas que estamos decidiendo, porque si veo que va para otro lado o si sé que vamos a este destino, ya de paso te hago X, lo hago más escalable, ¿no? Y yo creo que es bastante fundamental también que el Product Manager, pues la comunicación fluye también. O sea, sí, el director de orquesta que se dice muchas veces de la 100%. información fluya, sí. Em, y si no hay equipos empoderados, podemos hacer algo en, en product companies. Eh, a ver, es que, a ver, siempre que hablamos de teoría, la teoría siempre es un poco más optimista, ¿no? O sea, al final habla siempre de blancos y negros. La realidad es que van a haber empresas que van a estar más en el área gris y la idea acá es cómo trabajar un poco más hacia lo que es los fundamentos de una product company. Entonces, por ejemplo, yo diría, uno, siempre estar enfocado en lo que es el product discovery. Entonces, por más de que estás recibiendo una lista de features a hacer en un roadmap súper estricto y rígido, tratar de generar suficiente buy-in como para decir, ok, los recibo, pero déjame validarlos. Y justamente validar los tipos de riesgos, ¿no? Déjame validar bueno, probablemente si lo recibes top-down, asumo yo que el business viability risk ya va a estar mitigado. Pero de todas maneras, un doble check, por si acaso. El value risk, o sea, hay que hablar con clientes, hay que ver si realmente los clientes les interesa o no les interesa. Eh, Usability risk, o sea, empezar a hacer prototipos, salir a la calle, ver cómo lo utilizan, hacer un par de iteraciones y luego, y obviamente, el feasibility risk, ¿no? O sea, entender que eso normalmente siempre nos lo piden porque cuando te dan un roadmap te dicen, estímame el roadmap y dime cuándo. Pero bueno, un poco más de lo mismo, ¿no? O sea, al final, feasibility risk considerando de que ya más o menos sabes qué vas a construir porque has pasado con la validación de clientes y has hecho algo de usabilidad, como para realmente saber que ese es el producto que tienes que hacer. Y feasibility risk en el sentido de que has involucrado al menos al tech lead a decir, oye, ¿cuál es el mejor approach que tengo para poder construir esto que queremos construir? ¿No? Cosa que o sea, tomas un expertise adicional en la toma de esa decisión, que la verdad, en mi experiencia, es una fuente de innovación brutal, que está subutilizada en muchas compañías. Sí, has comentado una cosa que me ha hecho también pensar, que comentabas que a veces cuando vienen top-down, ¿no? Hay ciertos riesgos que están asumidos y o sea, yo casi matizaría o sea, el hecho de depende de la compañía, ¿no? Entiendo que hay compañías más startuperas que quizá pues el CEO pues tiene una compañía muy joven que quizá pues ha dado con un nicho, tiene una visión muy buena y entonces pues tira adelante porque tira por intuición, ¿no? Y decir, pues vamos a con esto, tiras por todas esas funcionalidades y luego imagino empresas que son un poco más maduras, que sí que es verdad que vienen top-down, pero entonces ahí ya sí que saben que hay cierto riesgo, pues un tema, no sé, temas de coste, pues igual el CEO tiene tecnología, ya sabe lo que más o menos puede costar y tiene, pues, no sé, que molan las criptomonedas y sabe que quiere que tiene que invertir ahí, yo qué sé.
pero yo creo que sí que es verdad que también, yo creo que debe haber compañías también que justo el CEO pues tuvo, no voy a decir suerte, porque la suerte creo que no tiene nadie en este mundo, pero que dio con la tecla, ¿no? Y te paga las funcionalidades y igual no se entera y que es necesaria gente a veces de producto que le digas, oye, cuidado que si hacemos esto, igual te impacto negativamente aquí. ¿Te interesa? O sea, que ese decir que no, pero no te digo que no, simplemente te hago pensar para que tú digas que, Tal cual. que no. Que esa es la parte de negociación y que va mucho con influencia, ¿no? O sea, a veces, a veces es un trade-off análisis, como lo que estás planteando. A veces es poner los riesgos sobre la mesa. Es decir, ¿qué pasa si tomamos esa dirección y construimos todo esto y no está no podemos probar valor? ¿Qué pasa si me das, más bien, en vez de invertir 3 meses en desarrollar esto de acá, invertimos 2, 3 semanas y validamos realmente esto? Mira, worst case, estamos seguros y no harm done, pero el, o sea, best case, ¿no? Worst case sería evitamos de que lo que estamos construyendo sea eso, o mejor, tenemos otra manera de realmente solucionar el problema. O a lo mejor no es el problema y se tiene que iterar sobre qué es lo que se quiere hacer, que es completamente válido. Y es más, se vuelve más fundamental en una startup, ¿ah? Si te soy honesto, porque al final, si pudiéramos resumir cuál es el mayor riesgo entre una feature factory y una product company, es que al final es lo que decía de velocidad, ¿no? Es cuánto tiempo te tomaría, y tiempo y recurso te tomaría llegar a algo. Ahora, una empresa grande, ¿qué es lo que puede tener? Más recurso. Entonces, perdiste el tiempo, pero bueno, estás quemando caja, pero tienes la caja. En una startup, ¿qué pasa si ya no tienes caja? Pues? O sea, al final, ese es el propósito de la startup. Hacer product market fit antes de que te mueras. Entonces, se Sí, vuelve sí, fundamental. vas con sí, sí, es como que los cazas esos que van volando y tienes que llegarte al avión, el otro grande, para que te llene el depósito. Si no te Tal vas. cual, tal cual, tal cual. Estás ahí con el combustible ahí persiguiendo. Sí, tienes que estar a ver si llega a la siguiente estación antes de que esto pasará con los coches eléctricos, yo creo. Eh, justo te iba a preguntar, entonces, un poco la conversación, la conclusión sería que Feature Factory, Product Company, depende de la fase de la empresa. ¿Crees que algunas tienen más sentido que otra? Independientemente del tamaño de la fase de la empresa más madura, más startupera, igualmente seguimos con la base, como lo que hemos comentado durante casi esta hora. Sí. Mira, creo que la única diferencia es que una empresa grande se puede dar el lujo de cometer el error de ser una feature factory, porque al final tiene el recurso para aguantar esos errores. O tienes el recurso para equivocarte muchísimas veces hasta que al final le diste la tecla. Porque al final es lo que quieres hacer, ¿no? Quieres disminuir el componente, lo que tú decías, de suerte para poder lograr el objetivo. Que claro, si la feature factory lo que está haciendo es spray and pray, a lo mejor en un momento le diste. A lo mejor no, pero bueno. En el otro caso, tienes una startup que no tienes tanto tiempo para buscar esa suerte. Entonces, ahí se vuelve ultra fundamental. Ahora, sí es cierto que, que muchos startups, cómo se van originando, o sea, sobre todo quién es el fundador, puede determinar muchísimo este, una menor necesidad inmediata, o sea, en el inicio del Product Discovery Phase, porque ellos mismos conocen muy bien el problema, porque pueden ser que han vivido el problema, porque puede ser que tengan un domain expertise, porque han trabajado muchísimo. Entonces, usualmente podrían suplir ese Product Discovery inicial, ojo, no al 100%, ¿no? O sea, pueden darte un roadmap mucho más estructurado y que esté más spot on. Igual tienes que lidiar con el usability risk y otras cosas que te van a ayudar a tener mejor producto. Pero la realidad es que eso puede ayudar al inicio, pero no te va a generar sostenibilidad. O sea, si quieres de una manera sostenible a lo largo del tiempo crear productos que sean buenos para los usuarios y para la compañía, tienes que enfocarte en ser user-centric y tienes que hacer el product discovery. O sea, no hay shortcuts hacia eso.
Totalmente de acuerdo. Si te parece, vamos a pasar a las preguntas, ¿vale? Que nos quedan Por ahí supuesto. 10 minutillos y ya nos han ido preguntando. Voy por orden por orden. Paloma nos dice, en el caso de las decisiones top-down, que a veces surgen por temas legales o C-level, ¿lo consideras un equipo empoderado si el 80% de sus propuestas vienen por discovery y datos, aunque el 20% pueda venir desde arriba? O sea, básicamente entiendo que el 80% es product driven, 20% viene desde arriba en caso de legal, C-level. Sí, creo que esta pregunta se asocia bastante con lo que decía de las áreas grises, ¿no? O sea, hay equipos que podrían estar 100% haciendo desde Product Discovery porque naturalmente pueden estar lidiando con muchísima más incertidumbre. Hay otros equipos que puedan agarrar, algún track, alguno de sus tracks tienen algo muy concreto que tienen que hacer, como dicen, por temas legales, regulatorio o lo que sea, que en ese momento hay que hacerlo. O sea, no digo que todo tiene que pasar de esa forma. Lo que sí me parece interesante e importante que tengas un componente alto de discovery para las otras iniciativas. Sí, yo creo que además que tú estás en una fintech que pasará como a mí, que temas legales hay un montón, con lo cual es que es lo que hay. Claro, pero por Como tú ejemplo, dirías, lo metes en el roadmap. ¿Qué fecha que tiene que estar tal fecha? Vale, pues aquí lo meto y el resto, pues. claro, pero por ejemplo, nosotros que trabajamos en fintech, ¿no? A veces algo te dicen, es que hay que hacer esto porque la regulación lo dice, pero después, cuando empiezas a interpretar y empiezas a preguntar y cuestionar y empiezas a entender el para qué de la regulación y en ese momento tu usuario es el regulador. Entonces, te das cuenta de que hay otra forma de poder solucionar el problema y poder maximizar también o sea, el objetivo que quisieras lograr. Y o sea, mi punto no es que ven que una fuente de, o sea, mi punto no es criticar que una de las fuentes de productos, de features, sean los stakeholders. La crítica sería no ponerle una evaluación en lo que se quiere construir para realmente asegurar de que cumpla con el objetivo que quieres lograr. Mira, voy a la siguiente pregunta. Daniel nos pregunta, ¿cómo gestionas la frustración con las propuestas que vienen en el equipo y que a menudo no son escuchadas? Eh, no estoy tan seguro si es frustración cuando hablamos de equipo, estamos hablando de frustración del equipo que tienen propuestas, pero arriba, top level, no nos... Yo entiendo que son las preguntas, o sea, el equipo de tecnología, por ejemplo, tiene una idea y dice, ostras, vamos a mejorar esto. Si después lo Vale, vale. escriben todo, o sea, el equipo de tecnología tiene una idea, vamos a hacer no sé qué, y sube hacia arriba y alguien dice, tijeretazo, no se hace. Claro, Eh, esa frustración, ¿no? De proponer cosas y que no surjan. perfecto. Es una muy buena pregunta. Y creería que ahí usualmente creo que trataría de indagar más en el razonamiento de por qué la idea está siendo descartada. En mi experiencia, muchas veces lo que no hay un acuerdo no es en las propuestas, sino no hay un acuerdo en la estrategia. Entonces, como no tienes una estrategia clara, no tienes un success metric claro y por ende, las propuestas podrían estar yendo en direcciones que top level, top management no consideran que sean valiosas para lo que se quiere hacer. Entonces, si no hay ese understanding, ese commitment, entonces es mucho más difícil agarrar y poder aceptar propuestas que están sobre la base de la pirámide. Pero, por el otro lado, si es que sí sabes cuál es el objetivo que tienes que cumplir, en realidad, o sea, si una idea es buena y va a cumplir con ese objetivo, no habría razón por la cual descartarla. A menos que sea ya ego, o sea. Pero bueno, ya estamos hablando de otro tipo de terreno. Sí, sí, no abrimos melón, no abrimos melón. Me parece muy interesante, me parece muy buena respuesta. Luciano nos pide tips o recomendaciones que podrías brindar para poder evangelizar el product mindset en una feature factory y llevarla hacia hacia una product company. Pregunta Eh, fácil. La dejo. este, es complicado. O sea, sobre todo por lo que decía, ¿no? Es mucho más fácil hacer una feature factory y por los mismos componentes de que hay miedo de poder lidiar con incertidumbre, and so on. Lo que yo recomendaría, más que nada, es, primero, ejercer liderazgo
y hablar con o sea, si estamos en la posición de que tenemos un product leader arriba que podríamos ayudar a ejercer ese liderazgo o compartir ese liderazgo, ese es tu primer stakeholder. O sea, si es que tu product leader no hace buy-in de que tenemos que hacer cambios en la cultura de producto, estamos en un terreno un poquito más complicado. Entonces, lo primero es identificar a ese stakeholder. Lo segundo es entender, o sea, y tratar de traducir a la compañía por qué es que estos riesgos se tienen que mitigar y cuál es el beneficio de hacerlo de esta forma. Y mi mayor consejo es, justo hablábamos de proporciones, ¿verdad? Entonces, si queremos hacer esa migración, esa transición, no necesitas comprar un cambio del 100%. O sea, cuando compra trata de influenciar para que en alguna estrategia particular tengas súper bien definido un objetivo y que tengas la libertad de, en un 20-30% de bandwidth, 15% ojalá, de desarrollo, puedas hacer un enfoque mucho más de product company, enfocándote mucho más en manejar los riesgos de manera anticipada durante un buen proceso de product discovery. Si eres capaz de lograr eso, la otra tarea, que por si acaso, si te tomas ese challenge, va a venir con muchísimo esfuerzo. O sea, porque vas a tener que seguir haciendo el mismo rol que haces, y el rol de project manager igual es muy time consuming, pero si vas a hacer eso de ahí, vas a tener que tomar mayor tiempo para hacer algo que no lo has hecho anteriormente, por lo cual es difícil. Y por otro lado, es porque tienes que ultra comunicar. Porque ahí, cuando la empresa, los stakeholders, empiezan a entender los insights que se están recaudando, empiezan a entender y a tangibilizar el beneficio, puedes lograr hacer que ese 15, 20, 30% de buy-in empieza a tomarse de manera positiva, y a lo largo de este proceso vas a tener más personas que se sientan como que se han tomado la decisión correcta y adecuada. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres hacer realmente? Para que puedas en el futuro expandir ese porcentaje a un porcentaje mayor. Sí, de todas maneras, yo creo que al final los cambios son cuando la empresa está muy consolidada y es reticente al cambio, los tiempos, o sea, requiere tiempo y esfuerzo. O sea, 100%. no esperar tampoco una solución de un día para otro, porque al final va a ser muy frustrante, ¿no? Pero sí que, bueno, empezar, buscar aliados también, ¿no? Buscar gente que piense como tú y poco a poco entre todos ir haciendo masa y demás. Pero es challenge, no es fácil, pero bueno, se puede, pero paciencia. La siguiente pregunta. Ana nos dice, ¿se puede dar el caso que perdona, ¿se puede dar el caso que en una compañía pueda convivir los dos tipos de empresa? Curiosamente, sí. Y lo he visto también. Pero a la larga a ver, ¿qué es lo que he visto? He visto empresas que tienen áreas de producto o equipos de producto haciendo innovación, que sí tratan de enfocarse mucho más en el product discovery, y otros que están haciendo producto digital, pero feature factory. ¿Es mejor que nada? Pues sí. ¿Es lo ideal? No necesariamente, ¿no? O sea, porque justamente lo que decía, ¿cuál es la ventaja de hacer una feature factory? O sea, si al final estás poniendo mucho más en riesgo el tiempo, el esfuerzo y el retrabajo. Entonces, mucho mejor sería hacer que todos los equipos se acerquen más a una product company, y obviamente saber si es que hay cosas que se tienen que hacer sí o sí, que tienen pero muy poca incertidumbre. Bueno, puedes agarrar y tener procesos más acelerados, más fast track, para hacer delivery de esas cosas que caigan en ese bucket. Pero siempre mantener las demás, el otro porcentaje, mucho más, con un product discovery más fuerte, mucho más robusto. Sí, de hecho, también se me ocurre la situación en la que la empresa está intentando hacer una conversión, una transformación, es decir, Sí, sí. ahora, y empiezas por un equipo, un squad o una división o lo que sea, y empiezas por ahí, que hagan producto y poco a poco sea como en ahí tiene una evangelizadores que se suele dar mucho, ¿no? Y sean el equipo que sea la prueba que va perfeccionando todo, y cuando todo está rodado y han quitado fricciones,
se empieza a propagar el resto de la compañía. Entonces, yo creo que también es un momento transicional que comentaba, que son largos y cuanto la empresa más grande es, más tiempo pues se puede tardar. Pues yo creo que al final es un momento de convivencia de que haya dos. En un momento sí son empresas grandes sobre todo. Exacto. Y ahí, o sea, lo mejor es, si es que están haciendo, o sea, al final depende de cómo quieres cortar el pastel, ¿no? Si quieres cortarlo a través de equipos, fantástico, pero también lo puedes cortar dentro del equipo de Feature Factory como un pequeño porcentaje y empezar a tomar ciertas prácticas como, oye, voy a involucrar a mi tech lead en el momento previo, en el Product Discovery. Voy a involucrar a una persona de diseño en el momento previo. No full time, no, para nada. Un porcentaje de tiempo. Empezar a validar y hacer ese refinamiento de ideas y de problemas mucho más user-centric, cosa de que empiezas a generar cambios en los ways of work y, nuevamente, evangelizar, comunicar, tratar de sell it to the company para que entiendan los beneficios, para que luego esa transformación tome un proceso, sea un proceso un poquito más rápido, ¿no? No, justo nos comentaba también justo que están intentando hacer la transformación, así que yo creo que es una respuesta que además yo creo justo que esta que has dado, das también en el clavo de empezar con un MVP. Empezamos con un MVP Tal cual. y vamos escalando. Es que al final el producto encajan todos, hasta para la lista de la compra casi. O sea que está genial. 100%. Estamos ya fuera de tiempo, ¿vale? Entonces, nada, quisiera ir ya, pues, bueno, ir despidiéndonos, ¿vale? Os dejo por aquí, que nada, si os ha parecido interesante la charla y demás, pues bueno, que sepáis que os podéis descargar con el QR, con la dirección, link que tenéis por aquí del programa de Product Manager Advanced. Si queréis más información, pues podéis ver también la página web de Hero Camp. Y el último es el siguiente evento que además habla de su Product Discovery, que además solemos hablar muchísimo de Product Discovery y eso yo voy a asistir, no por hacer tampoco más hype de la charla, pero creo que al final en el evento también son muy tops en esto y la verdad que pues una charla muy, muy interesante para ver cómo hacen Discovery, cómo lo plantean y nada, o sea que agradeceros a todos por estar aquí, especialmente pues Andrés, muchísimas gracias por venir y compartirnos todo tu know-how y todo pues, lo que te has empapado leyendo y la experiencia y demás, y de darnos un poquito más de luz en la diferenciación y sobre todo, ahora que ya creo que todos hemos elegido más o menos dónde nos gustaría trabajar, pues cómo ir acercándonos hacia eso, cuando no somos ningún CEO, ¿no? Pues el colaborar. Así. Muchísimas gracias. No, la verdad que encantado de estar acá y nada, como tú sabes, o sea, hemos hablado en un par de ocasiones antes de la charla y es un tema que me gusta, es un tema que lo he vivido y sé que genera bastante frustración en el mundo de producto. O sea, cuando digo producto siempre estoy hablando de tecnología, diseño y producto. Y yo encantado de poner mi granito de arena en función de poder cada vez tener más empresas con una cultura de producto más fuerte. Sí, total. Yo creo que en España vamos un poquito más rezagados que en otros países y todo lo que se hace fuerza hacia ahí, pues yo creo que es súper interesante. Pues nada, muchísimas gracias a todos, nos despedimos de aquí y nada, esperamos veros en la próxima charla, ¿vale? Un saludo y un abrazo.